en el audiovisual o en el cine, el sonido y la música, ya haremos en pospo el sonido y la música. Pues que es súper importante porque es lo que te da la percepción de la situación espacial. Ya puedes tener unas actuaciones increíbles, una fotografía increíble, pero si la música no está donde tiene que estar, todo esto... Tienes el poder de destrozar la película. Las imágenes, los actores, la escena, te narra la historia, pero la música te narra la emoción. Y también la historia, ¿eh? ¿Qué errores más comunes detectas cuando ves, por ejemplo, campañas para ads o...? Te pone una música que no tiene nada que ver y dices, ¿qué es esta mierda? ¿Sabes? ¿Qué es esto? O sea, no, ¿Qué ha pasado? Quítame esa música, no tiene nada que ver con esto. El mal uso de la música a veces está en querer sobreexplicar algo que ya se entiende. Christopher Nolan, por ejemplo, pone música durante mucho tiempo, todo el rato. Claro. Te va cargando durante un montón de rato de la película y justo en el momento en que dices, ahora hay la explosión, ¿no? Aquí hará un patapum de la hostia. Pues no, hay un silencio de la hostia. Entonces, tú quedas, y el impacto es brutal. El poder del silencio, ¿no? Y es cuando rompes ese sonido con alguna verticalidad que en ese momento, aquí conecto, ¿no? Puede ser un crescendo musical, pero también puede ser un silencio. ¿Ves la IA como un enemigo o como un aliado? Bueno, chicos, ¿Dónde está la me salida? están llamando, ¿sí? Bueno, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estamos aquí en un nuevo podcast del Poder de Conectar. Sí. Y hoy nada, hemos traído a Joan Vilà Music, que es un buen amigo, compositor de bandas sonoras de cine. Y bueno, que has trabajado en spots publicitarios, ¿no? Como Airbnb o Mediolanum. Y películas, pues, Y todos arderán, que se estrenó en Sitges, si no me equivoco. Sí, Documental Noah. El documental Noah, estrenado en televisión española, por decir algunos de la larga lista. Y últimamente has estado en el Marché de Films, ¿no? En Cannes. Allí has sido el único español seleccionado para representar a España en el Marché de Films como compositor. Sí, esto es un concurso que organiza cada año el Festival de Cannes desde hace unos 5 o 6 años y bueno, se presentan compositores de todo el mundo y hace una selección de 10 y estos 10 los invitan a ir al festival y formar parte del Marché du Film. Entonces, como que el festival te promociona como compositor y te organiza reuniones y actividades, sobre todo reuniones con directores y directoras que están vinculadas de alguna forma con el festival para posibles colaboraciones a nivel a la hora de componer música original para sus proyectos. Entonces es una gran oportunidad para conocer a otros directores de otros países, ¿no? Y desde ahí buscar esas conexiones, ¿no? Sí, como poder trabajar también fuera de España, ¿no? Sí que he hecho ya alguna película fuera, como hice una peli japonesa también, que se llama Performing Kaoru's Funeral, pero me encantaría ir haciendo más cositas fuera. Bueno, porque dentro del cine yo siempre he pensado que las sinergias y los match, ¿no? Director-compositor son muy importantes, ¿no? Entiendo que un festival como el Marché de Films te permite poder crear estas sinergias con otros directores que quizá no están en la órbita habitual, ¿no? De los festivales aquí en España. Sí, historias nuevas, diferentes, que podrían estar también, que en principio serían distintas a las que puedes encontrar aquí. Y aparte que a nivel cultural, pues muy enriquecedor poder tener la oportunidad de poder trabajar en proyectos que son como distintos a los que pueden estar aquí en España, ¿no? Claro. Jolín, la verdad es que es un honor tenerte aquí con nosotros y que nos hace mucha ilusión, especialmente este podcast también para darle valor a la música y para hablar un poquito del poder de conectar a través de la música, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un podcast interesante en este sentido porque vamos a... Bueno, nos gustaría profundizar en el mundo sonoro, en el mundo musical, que nos ayudes a filosofar al respecto. Sin presiones. Vamos a ver, no sé qué decir. Sin presiones, después de la comida en la que nos hemos pegado. Sí, estoy un poco en momento siesta ahora. Sí, y el momento bici bajo el sol, Sí, mala idea venir aquí con una bici bajo el sol. Pero bueno, estoy aquí hidratándome, así que claro que bien, sí. bien. Bueno, será por vasos. Tienes ahí 3 vasos perfectos. Sí, bueno. sí. Y dentro de esto pues nos gustará pues ayudar a
al público pues un poco a ver cómo pueden utilizar la música a su favor en redes sociales pues para conseguir transmitir mejor ese mensaje al mundo y conectar mejor con su público, ¿no? Al final creo que el cine es esto, de una forma muy diferente, pero la esencia es conectar, trasladar las emociones, enviar un mensaje, y creo que la música es uno de esos elementos que si el cine no lo tuviera, pues muchísimas escenas míticas del cine perderían toda su fuerza, ¿no? Entonces nos ha parecido muy interesante traerte para debatir un poco en torno a esto, y la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿por qué de todos los elementos artísticos que hay, que son unos cuantos, elegiste el mundo de la música? Pues bueno, también quería decir que os quería agradecer la invitación y Gracias. que deis valor a la música dentro del mundo audiovisual, porque a veces es como que no... como que está ahí, pero como es el último que llega, ¿no?, en todo el proceso de producción, pues cosas como la de Cannes, ¿no?, o que es que también se ponga en valor el mundo de la música dentro del cine, porque al fin y al cabo, cuando una película se concibe con música, la música coge una importancia, ¿no?, Totalmente, muy, sí. que cambia totalmente el concepto que puede haber en la película. Una escena cambia muchísimo, ¿no? Sí, yo creo que lo comentamos en una comida no hace mucho, no me acuerdo, que en una película mítica, no recuerdo la escena, pero que había un momento donde empezaba el drama de la escena, pero no era hasta unos pocos segundos después que empezaba a sonar la música, y en ese momento era cuando el público se emocionaba, ¿no? Al final es la fuerza que tiene la Bueno, música. Bueno, creo que esta serie se podría aplicar cuando, por ejemplo, hay una escena que dos personas se reencuentran después de mucho tiempo, se acercan y se abrazan. Lo primero que te vendría a la cabeza sería hacer como de diseñar la música de una forma que hubiera como un crescendo hasta el momento en que estas personas se abrazan, pero en realidad emocionalmente la música tiene que seguir emocionalmente los personajes. Tú cuando abrazas a una persona no sientes justo al momento en que abrazas la sensación del abrazo, sino que te viene un poco después. Entonces, Claro. Ahí son estas cosas que se tienen que trabajar muy bien con la imagen o con lo que pasa en la pantalla, ¿no? Que la emoción viene después, ¿no? Entonces dejas espacio para el abrazo y luego entras con la música, ¿no? Esa pequeña pausa, ¿no? Antes de que empiece la emoción. Estos detalles que marcan una diferencia muy importante, ¿no? Bueno, ya lo iremos comentando, ¿no? Pero bueno, ya que lo has dicho, es también a veces el poder del silencio, ¿no? Como forma de recalcar cuando luego entre la música, ese pequeño silencio entre medio hace que todo resalte, ¿no? Y cuando entre la música coja muchísima más fuerza, ¿no? Sí, tiene mucha psicología la música, entonces... antes me preguntabas por qué la música, ¿no? De hecho, yo siempre he crecido de pequeño escuchando muchísima música. Mi madre me ponía música clásica, mi padre me ponía los Beatles, los Rollings, mis hermanos me ponían cosas más tralleras, ya como Iron Maiden, Metallica, Cannibal Corpse, sí, estaba ahí un poco... Qué buena combinación, ¿eh? Y a mí me encantaba la batería y quería tocar la batería, pero mi madre me dijo, no, bueno, primero te apunto a piano, luego ya veremos si te apunto a batería. Entonces me puse con el piano a tope, me encantaba también la música clásica y para mí era una forma de expresarme, de expresarme, de explicarme emocionalmente a través del piano, y llegó un punto en que empecé a improvisar y a hacer mis melodías y mis piezas. Muy bien. Y en función de cómo estaba según el día, o si estaba triste, pues me ponía a improvisar algo más triste. Si estaba alegre, pues hacía algo más alegre. Si estaba enfadado o disgustado por algo, pues hacía algo un poco más agresivo. Entonces era una forma de canalización emocionalmente en mi juventud. Al final creo que música y emociones van cogidas de la mano, ¿no? Una cosa es la otra. Sí, sí. Es que para música es emoción, Claro. son sentimientos. Entonces... Claro. Todo el mundo entiende, ¿no?, de música, es un lenguaje universal, ¿no?, que nos afecta de una forma única, ¿no? Todo el mundo entiende, pero no todo el mundo es capaz de comunicarla, ¿eh? Entonces es un mundo muy complejo. Sí, es curioso porque ataca directamente al subconsciente. Y entonces, como bien dices, todo espectador que está en una sala
la música le traslada esa emoción que el compositor ha querido trasladar, pero en cambio mucha gente no sabría explicar el porqué. Y eso para mí le da un plus de magia a todo el mundo musical cuando hemos trabajado conjuntamente, que esto pues también está guay comentarlo, ¿no? Que hemos trabajado en proyectos pues como compositor y director y lo que siempre me ha parecido muy interesante es ese trabajo de decir, ostras, yo tengo claro lo que quiero trasladar a la cámara, pero me falta esa ayuda emocional, ¿no? Y como tú después has venido y construyendo esa pieza musical has conseguido pues que esa música trasladara esa emoción que se quería trasladar con los demás elementos, pero que ahí le faltaba ese apoyo a nivel sonoro. Sí, por eso creo que hay que saber analizar bien una escena para saber bien lo que necesita o lo que quieres explicar con la música, porque al fin y al cabo, sobre todo es muy importante entender o verlo de una forma que tú cuando estás componiendo música original para una película estás haciendo cine, no estás haciendo música al uso. Yo sí quisiera hacer mis temas, mis piezas y a mi rollo, pero estás al servicio de una historia, de una visión, entonces tienes que saber leer todos estos inputs y trasladarlo emocionalmente a través de tu filtro, ¿no? Cómo interpretas tú la historia para ayudar a explicar mejor la película a nivel emocional, ¿no? Totalmente. Entonces sí que es verdad que a veces hay películas que no necesitan música. Hay películas que con el diseño sonoro y tal ya hay matices que se explican cosas. Pero cuando se decide trabajar con música y realmente sientes que le da un punto distinto, que le lleva a otro nivel, ¿no? Entonces hay que ser muy... hay que ver bien cómo analizamos la escena, la secuencia, de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos. En función de esto haces como un guión narrativo que vas explicando la historia, pero con la música como por debajo, en el subconsciente, por decirlo de modo, que esté, pero no esté. Sí. O también hay conceptos de música que son más de personaje, ¿no? Como sería el caso de John Williams, que es música que está ahí y me da igual que se oiga, que sepas que está ahí porque estás abrazado por ella y punto. Otro concepto más atmosférico que está en otro punto, que es más sutil y más sugerente, que sea menos perceptible. Sí, me parece muy interesante todos estos elementos porque acabas de definir de forma muy sintética y muy clara dos extremos completamente opuestos dentro de la narrativa musical, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de esto, nos estamos adelantando un poco, pero está guay. ¿Qué me rollo? Esto es de la comida todavía. Sí. Pero no, está guay. Al final me parece muy interesante porque son dos formas completamente diferentes de utilizar el elemento, pero igual de efectivas, ¿sabes? Y entonces, al final, todo esto entiendo que se acaba basando en cómo el compositor, cómo el director de la pieza quiere utilizar ese elemento para conectar y trasladar esa emoción, ¿no? Y quizá en función de la intensidad emocional que quieras que llegue en este momento puedan ser planteamientos completamente diferentes, ¿no? Claro, y esto es muy importante la conversación con el director o directora, ¿no? Que entender bien lo que quiere transmitir en cada momento, lo que quiere explicar, el por qué estos instrumentos y no otros, por qué los usamos de esta forma y no de otra. Claro. Entonces ahí entra una conversación de cómo elaborar, ¿no? la música. Hay una artesanía ahí que aparte es de cero. Entonces es como yo cuando me pongo a componer es una página en blanco. Entonces sí que hay referencias y a partir de leer el guión o hablar con el director, ¿no? o escuchar referencias o películas. Me encanta ver películas de referencia más que música, escuchar música, ver películas. Y no sé si te tiene que contestar la pregunta, pero ¿por qué la música? Porque, de hecho, ¿por qué música de cine, no? A mí de pequeño también me encantaba el cine, me veía un montón de películas, crecí con ellas, ¿no? Y un día me di cuenta que vi algunas películas que me marcó muchísimo la música y dije, wow, esto de explicar una historia con la música es algo mágico, me parecía precioso, ¿no? Y me llegó muchísimo, entonces digo, wow, pues me encantaría hacer esto, explicar historias con la música, ¿no?
Incluso hubo momentos en que dije, hostia, también me gustaría explicar mis historias, ¿no? Entonces estudié también comunicación audiovisual, pero me centré más en la música para películas porque me fascinaba y también creía importante entender y saber del lenguaje audiovisual, entonces también estudié esto, pero me centré más en la música y ahí... Muy bien. A mí me gustaría preguntarte si recuerdas la primera canción que te emocionó de verdad y en qué estabas pensando. Primera canción. O película, ¿eh? Sí, o sea, algo que te emocionara, ¿sabes? O sea, de golpe que... Si lo recuerdas, ¿sabes? Hay un par. Mira, la que siempre digo, que es Cadena Perpetua. Sabía que ibas a decir esa. A mí esta peli me dejó caos. Es un peliculón. O sea, este final, cómo te lleva la música hasta este final tan maravilloso, no, sin spoilers. Pero la música me parece una brutalidad. Pero ya no porque sea como muy compleja, no, porque está hecha para la película, para la historia, para los personajes. Claro. Y aquel día no sabía, porque entonces no tenía ni idea yo de cine ni nada, estaba ahí yo y es que solo pensarlo se me pone la piel de gallina. Son esas bandas sonoras que casi que trascienden a la película. Sí. Incluso la película es un peliculón, pero piensas en la película y piensas en la música directamente. Y cuando una banda sonora consigue esto, casi que al final es un medio de comunicación, un medio artístico, igual que el cine, lo que complementa a la película, ¿no? Pero aquí coge a veces tanta fuerza que trasciende la película y simplemente escuchando esa banda sonora ya consigues trasladarte esa emoción sin necesidad de volver a ver la película, ¿no? Y lo bonito lo bonito de las bandas sonoras, ¿no? La música de cine, es que puedes revivir la película solo escuchando la música, y esto me parece también... Bueno, eso pasa en la vida, también, porque hay yo tengo como las bandas sonoras de mi vida también, ¿no? Que depende del momento vital en el que estás, es como que hay música que te acompaña en esos momentos vitales, ¿no? Entonces es como que la música siempre está ahí, ¿no? Que siempre hay, a veces escuchas una canción o escuchas unas notas o escuchas y ya te lleva como en un momento determinado, ¿no? Entonces eso ya cada uno tiene como su propia banda sonora, ¿no? De hecho, de la vida, ¿no? Me parecen ejercicios interesantes cuando ves el típico vídeo que le cambian la música. Te ves la misma escena y con una música y luego ves la misma escena otra vez, pero con otra música, quizá un tono más épico, luego un tono más terrorífico, luego un tono más romántico, y el significado de la misma historia, misma escena, mismos actores, misma edición, mismo todo, simplemente cambiando la música y el significado cambia completamente. Entonces es el poder que tiene el mundo sonoro para conseguir trasladar una emoción u otra, o para directamente narrar una cosa o narrar la contraria a veces. Totalmente. O sea, ya puedes tener unas actuaciones increíbles, un diseño de un set precioso, una fotografía increíble, todo está genial, pero si la música no está donde tiene que estar, todo esto se te va a la mierda. Tienes el poder de destrozar la película. Sí, es que cambia totalmente el concepto. Sí. Entonces, por eso es muy importante trabajarlo muy bien. Claro, la gran dificultad de mi trabajo es encontrar el tono fácilmente, porque a veces las deadlines van fuertes, ¿no? Entonces, tener la facilidad de entender emocionalmente y a nivel tonal la película o el medio que sea, ¿no? Y para que funcione. Totalmente. Entonces, a veces también es muy... A veces yo interpreto una escena de una forma o tú interpretas la escena de otra forma, otra persona interpreta... Entonces también es muy abierto, ¿no? Es algo muy creativo que al fin y al cabo el director o directora que dicen yo quiero ir por esta dirección. Entonces me ha pasado de hacer la música para una escena y decir, ¡buah! He hecho un temazo, aquí estoy feliz. Pero claro, luego hay que enviarlo y tiene que decir si está bien, se tiene que aprobar, si funciona o no. Ya. Entonces, como de hecho, en Todos Arderán me pasó en positivo. Sí que en otras escenas no tanto, pero una en concreto dije, buah, este tema estoy muy contento de cómo ha quedado. Creo que explica muy bien lo que está pasando en la historia y incluso me emocioné haciéndolo. Fue casi que no sé.
me llegó mucho. Y cuando se lo envié a David, el director, estaba un poco cagado. Wow. Porque a veces no sabes muy bien lo que para ti Claro. funciona muy bien, pero la visión es más grande que la mía, Claro. ¿no? La visión del director. Sí. Entonces, pero esta sí que le gustó muchísimo y no cambiamos prácticamente Ni un ápice, ¿no? nada. A mí me gustaría también decirte, ¿qué tipo de música te define como persona? O tipos. Yo no tengo claro, tipos. ¿Qué música te define? Así, a ver, por No, favor. Ayúdame, ¿no? No me mojo. Como chicos, de la llamada. Cuida la llamada, a ver. No, que te define o con el que te sientes más cómodo. Bueno, es como lo que a veces me preguntan, ¿qué prefieres, el piano o la batería, no? Un poco. Bueno, que tocas los dos, realmente, los dos instrumentos. Claro, sí. Yo sí que es verdad que siempre he conectado más con el mundo de la música clásica y el rock. Rock alternativo. Me encanta porque son los dos polos opuestos, ¿sabes? Sí, pero entre medio hay como muchas cosas, ¿no? Sí, claro, sí. Pero sí que en mi habitual, cuando me pongo música, pues me pongo rock, punk rock, hardcore, metal, o luego me voy a Mozart, Chopin, Brahms, Shostakovich, o luego también me gusta mucho el folk, la música folk, la música electrónica también por trabajo he tenido que entrar mucho en electrónica, entonces también he entrado mucho en este mundo, ¿no? También me encanta el soul, me encanta el jazz. Entonces conecto con muchísimos tipos de... Pero ¿cuál sería tu banda sonora? Si hiciéramos una película sobre Joan Milà, ¿qué música te acompañaría? Cadena perpetua. Supongo que Cadena Perpetua, American Beauty, La Milla Verde. Ya ves. Pero una que me marcó mucho de pequeño y no me di cuenta hasta que yo fui mayor, es la del Valle, En busca del Valle encantado. Hostia. Que esto es una banda sonora de James Horner. Buah, tío, es que escuchas esto y se te hiela la sangre. Es como... Buah, es que James Horner tenía algo a la forma de componer que se eleva todo de una forma increíble. Como a Thomas Newman también, o John Williams, que son... Pero James Horner es verdad que, no sé, Leyendas de Pasión, ¿no? Sí que la típica es Titanic, ¿no? Pero detrás de Titanic hay muchas otras que son una maravilla. O también hay la de... ¿Conoces a Joe Black? Que la hizo Thomas Newman, que es una peli que puede que no sea la mejor peli del mundo, ¿no? Pero la banda sonora... Y está bien la peli, ¿eh? Pero la banda sonora es una cosa... Es espectacular. Es que eso pasa en muchas pelis que dices, te quedas más con la banda sonora a veces que incluso con la propia peli. Y es esa fuerza la que a mí me traslada de decir, ostras, qué curioso que tengamos allí una herramienta tan poderosa como es la música, que en el cine obviamente pues, es un elemento trascendental, pero ahora que estamos en un mundo mediático donde hay muchos tipos de vídeos para redes sociales y para todo tipo, que quizás es un medio que no está del todo explotado en los vídeos de todo tipo para utilizar, coger fuerza, ¿no? Y de aquí creo que nace y coge fuerza el podcast de hoy para intentar coger todos estos elementos narrativos a nivel musical que se utilizan en el mundo del cine y desgranarlos para ver cómo se pueden potenciar y ayudar no solo en el cine, sino para vídeos para redes sociales y para que consigas trasladar ese mensaje al mundo, que al final creo que es para lo que es el audiovisual, ya sea un cine o ya sea un vídeo de redes o ya sea un spot publicitario para Airbnb, al final es un mensaje a comunicar que se suele trasladar a nivel de las emociones porque es la mejor forma de conectar con el público, que es la emocional, y ahí es donde la música coge toda la fuerza del mundo para ayudar a conectar ese mensaje, ¿no? Claro. Es que la forma de trabajar bien la música, la dirección que tú quieres, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y tener el gusto de saber por dónde ir, escoger la música o cómo le haces de original, ¿no? En el caso de ahora que mencionabas de Airbnb, el último anuncio, me pidieron componer una canción. Entonces hicimos la letra ya va un poco direccionada a lo que quiere vender un poco el cliente, ¿no? Entonces queda implícita ya en la letra, luego en el mood, ¿no? Me pidieron un estilo folk, así, ¿no? Un poco Mumford & Sons, plan chill, tal. Entonces ya elaboras un poco la música en esta dirección que es la de
en este caso de publicidad, pero fue muy interesante trabajar con ellos porque buscaban también un punto más creativo, ¿no? Y fue un proyecto bonito en el que trabajé. Bueno, perdón, no, simplemente para complementar, que al final es que claro, un spot también es una pequeña historia, aunque sea algo muy pequeño y que sea un mensaje muy claro, pero es una pequeña historia, ¿no? Y entonces me pregunto, ostras, me decías, pues me pidieron que compusiera una música estilo más folk, ¿no? Has comentado, y yo me pregunto, claro, no recuerdo la pieza, sé que la vimos en su día, pero no la recuerdo en concreto, y mi pregunta es, ¿por qué ese estilo en esa pieza? ¿Qué se quería conseguir con ese estilo musical? ¿Por qué folk y no cualquier otro estilo, algo más clásico o algo más rockero o algo, no lo sé, ¿sabes? Bueno, el caso de este anuncio invitaba pues a irse fuera de la ciudad, irte a una masía, una casa en medio de la naturaleza, desconectar de la ciudad, ¿no? Ir a un ambiente más natural, ¿no? Entonces el anuncio es un viaje, ¿no? Que te lleva hasta allí, entonces tenía que transmitir, queríamos transmitir una emoción positiva, agradable, claro. De buen rollo, ¿no? Un poco sureño, ¿no? Por eso ahí entra el folk, la guitarra acústica, claro. La voz, una percusión sutil, ¿no? Entonces, como esto te lleva en función de cómo lo compongas, claro, y la letra también, elaborar bien la letra, entonces te lleva más a esta sensación, claro, de agradable, de irte fuera, desconectar de la ciudad, que estamos todos aquí a tope en la ciudad siempre, y queremos escapar fuera y irnos a una masía, ¿no? Y disfrutar de la música y yo por lo menos la música que pondría si estuviera en el coche ahí en plan yéndome a la montaña esa, ¿no? Sería esa. No, la mía no sé, pero me pondría los hermanos Gutiérrez, Domán Fransons, algo así. Bueno, y que hubiera pasado si ese mismo spot, literalmente igual, con el mismo diseño sonoro, no hubiera tenido música. ¿Sabes? Ese mensaje de relax, de buen rollo que has trasladado también, de distensión, de me voy de un sitio estresante para ir a un sitio relajado, ¿se hubiera conectado? ¿Se hubiera trasladado ese mensaje sin nada de música? Vamos, tú pones el anuncio sin música... No sé, todo el mundo cambia de canal, ¿no? Sí, qué incómodo. Sí, pues el sonido del coche, los pajaritos, piu, piu, piu. Claro. Un rato te funciona, pero ahí sí que no... Ahí sí que al final es el eje, muchas veces es incluso el eje conductor. Sí, en un mundo que estamos ahora un poco como sobresaturados de sobre todo material visual, porque sí que es verdad que en redes el audiovisual funciona diferente, que esto ya lo trataremos más adelante. Pero ¿qué errores comunes ves en el uso de la música en redes sociales ahora mismo? Tú que eres consumidor o que consumes redes sociales, ¿qué errores más comunes detectas cuando ves, por ejemplo, campañas para ads o cosas que digas, ¿sabes? En plan... No sé si entraría en esta ecuación, pero a veces sigo muchas páginas de cine, ¿no? De entrevistas o escenas de películas, y no sé por qué le ponen una música que no tiene nada que ver con la escena o lo que está pasando, una persona diciendo algo, yo qué sé, David Lynch diciendo algo, ¿no? Muy interesante, y te pone una música que no tiene nada que ver y dices, ¿qué es esta mierda? ¿Sabes? ¿Qué es esto? O sea, quítame esa música, no tiene nada que ver con esto. Me pasa constantemente. Y es como, wow, qué mal gusto. O sea, es que esto... Porque quizá ni la persona que lo ha puesto ni siquiera se ha planteado qué mensaje trasladaría con el mundo musical, ¿no? Quizás simplemente, oye, pues me ha sonado bien esto, lo he puesto y ya está, pero no he ido un paso más allá. Como ¿no? que subraya demasiado. Se pasa, pero luego estos vídeos tienen miles y miles de reproducciones y la gente, qué interesante, tal. Que sí que es interesante, pero seguramente lo han escuchado sin música, es bastante probable. Bueno, claro, es que también puede ser. En Instagram ya directamente mucha gente... Pero a veces sí que hay gente comentando, ¿por qué pones esta música? Y yo estaba a punto de... tengo por qué perder el tiempo. Nadie me hará caso. Pero se lo pongo, ¿no? Pero es en plan, no entiendo. Es como, qué mal gusto. Claro, porque la música tiene una parte teórica, a nivel conceptual, pero también tiene una parte que viene de adentro de las entrañas, ¿no? De lo que te pide la intuición, de lo que te pide el cuerpo.
pero al final tienes muy claro qué quieres conseguir a la hora de utilizar determinada música para conectar determinado mensaje, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces al dirigir alguna pieza de decir, buah, no me funciona, y quizá vas probando músicas, que estamos en fase de experimentación, en fase de búsqueda de referentes, y pues bueno, es un ejercicio muy interesante ir a la biblioteca de músicas del cine y empezar a coger simplemente para ver qué música te puede ayudar mejor a trasladar esa emoción que quieres conectar, ¿no? Y cuando encuentras ese referente, que lo colocas y de repente camina, ¡buah!, todo coge otro nivel, ¿no? Pero porque hay ese ejercicio de conceptualización de, uno, qué emoción quiero transmitir, qué mensaje quiero mandar y qué medio voy a utilizar a nivel musical para trasladar ese mensaje, ¿no? Y quizá en redes sociales este ejercicio no se suele hacer demasiado. Quizá es más, oye, ponen ahí, pim, pam. Sí, porque al final salen muchos vídeos, muchos elementos, y está guay, es normal, porque al final pues el nivel de cantidad es diferente, pero al no hacer este ejercicio de intentar ir un paso más allá, o simplemente pensar el target que va a ver este vídeo, qué quieres que sienta o cómo quieres conectar con él, y no hagas este ejercicio de buscar una música que te ayude a conectar emocionalmente con el target, con la emoción que le quieres trasladar, pues de repente hace que un público, como puede ser tú con estos vídeos que comentabas de esta red social de películas y tal, genere un rechazo. Entonces es una pena, porque quizá estás invirtiendo una gran cantidad de horas a intentar hacer vídeos para conectar con el target, pero por no hacer un ejercicio de conceptualización de qué emoción quiero trasladar y qué música me ayuda a trasladar esa emoción, quizá aparte del público le pueda generar un rechazo, ¿no? Sí, es que es así, o sea, hay que, bueno, es curioso porque o está o no está, ¿no? Es como que si en función de lo que escojas, es el poder que tiene la música, ¿no? Que es como que funciona, pero no termina de funcionar, ¿sabes? Yeah. Sí, la gente, tal, qué bonito, tal, pero luego si escuchas la música y dices, esto está demasiado subrayado, no termina de funcionar. Entonces, encontrar luego sí, hay otros que sí, que dices, que te ponen la musiquita, sí. Y dices, está en el punto, vale, sí. Guay, ¿sabes? Como te acompaña mejor. Pero bueno, también esto, no sé, puede que para esta persona le funcione, tú, no sé, yo... Bueno, es muy subjetivo también. Claro. También es muy subjetivo, sí. Bueno, es que hay mucha subjetividad en la música, ¿no? Y muchas veces, y aquí en New Magic nos pasa mucho, ¿no? Que al final es como que tú puedes elegir temas musicales que puedan ir acorde a algún tipo de montaje o lo que sea, pero al final es tu gusto. Entonces es como que muchas veces cuando hablamos con los clientes es en plan, bueno, ¿y esto a ti cómo te suena? ¿Sabes? Pero para también no solo construir desde un poquito lo que decías antes, no construir única y exclusivamente desde el mundo únicamente audiovisual, sino también entender cuál es el mundo sonoro de las personas o de la marca o del proyecto, ¿no? Yo lo que siempre suelo decir ante eso, cuando lo hablamos con clientes, es un poco haciendo pedagogía, es mira, en cine y en audiovisuales hay una parte que es matemática pura, de oye, esto ahí ves, después viene al C, ¿no? 2 más 2 son 4, pero luego hay una parte muchísimo más grande, que es lo que tú dices, que es 100% subjetiva, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que la parte matemática tiene que estar allí, ¿no? Y si tú quieres trasladar determinadas emociones, lo que comentamos al principio del podcast, oye, pues haces un silencio aquí empieza la emoción, empieza el abrazo, pero te esperas un segundo, entonces la música entra en este punto, y en este punto es donde el público empezará a llorar, ¿no? Porque es la música la que te va a conectar en ese momento. Eso quizás sería una parte un poco más técnica, pero luego hay esa parte subjetiva de gustos o de qué te ha trasladado a ti la música, o de, pues oye, cuando hace 20 años me gustaba determinado estilo y me siento más cómodo con determinado estilo, y buscar que ese estilo traslade esa emoción y esta parte técnica a través del gusto subjetivo de la persona, pero sin olvidar esta parte técnica que al final, pues bueno, por gustos es importante, pero si coges una película, una escena, una música de terror y la pones en un momento pues de determinada conexión emocional, pues quizá consigas el efecto contrario, no sé si me explico, ¿sabes? Y desgranar eso es importante. ¿Cómo gestionas tú esta subjetividad? Es decir, cuando empiezas con un director o empiezas con un nuevo proyecto, ¿cómo gestionas? Es decir, ¿cómo consigues entrar en el universo sonoro de cada persona, es decir, proyecto? Desgranar
lo que es esta parte más subjetiva, que es de gustos al final, y que el director tiene sus gustos, con esta parte más técnica, que ya es más matemática. Bueno, la parte técnica yo me la como, porque si le empiezo a explicar al director lo que hago técnicamente, me dirá... ¿Sí? ¿Eso cómo va? ¿No? Perdona, ¿qué has dicho? Que si el compás, tal... Porque a veces tú diseñas una música que... Bueno, no, a veces no. Diseñas la música con un montaje determinado que te marca el ritmo. Claro. Entonces tú decides un tempo con este ritmo, decides unos compases, un tipo de compás con este tempo. Entonces, en función de cómo va el montaje, pues técnicamente hablando, pues empiezas con un 4-4 y de repente vas al 6-4, ¿no? Luego te vas al 5-4, luego te vas al 3-4, porque los puntos de caída están justo en el momento, en el cambio de corte. Pero claro, esto yo no le explico al director, que me está contando, ¿sabes? Pero a nivel, esto en la mítica escena de Titanic en el barco, si os fijáis, hay un momento que la melodía va creciendo, ¿no? Y aguanta la melodía y luego resuelve porque hay el cambio de plano, ¿no? Entonces, son estas cosas técnicas que están ahí, que yo tengo que lidiar, pero por otro lado, cómo encuentro el tono, pues leyéndome el guión, mirándome las películas de referencia. A veces me gusta incluso verme varias veces la película. Intento no pensar mucho en referencias porque si no te condiciona un interesante huevo. lo que has comentado del Titanic, porque digo, claro, entiendo que el punto álgido de la emoción es justo cuando hay ese plano mítico, ¿no? Y luego, ¿no? Comentabas que luego la cosa ya va bajando, ¿no? Y entiendo que eso también son elementos que te permiten potenciar aquellos momentos que tú quieres subrayar o recalcar la emoción a nivel de composición musical, ¿no? Y son herramientas que vas jugando y vas utilizando, pues tú, como bien dices, a nivel técnico internamente, pero que después un espectador cuando las ve, pues no te sabrá explicar el por qué, pero la emoción le ha pasado, ¿no? Pero está ahí, claro, hay una artesanía, una elaboración ahí que tú haces para llegar a este punto y que el espectador pues le llegue, ¿no? Directa o indirectamente. Y esté súper in, y cuando tenga que emocionarse, pues que se emocione. Claro. O cuando a veces estás poniendo música todo el rato y luego sacas, pero se queda un vacío ahí, ¿no? Que es como que tiene una fuerza también el silencio, entonces saber jugar el silencio en cine y en general es súper importante, porque si no estás subrayando demasiado... Eso también un punto va en función de cada director como le gusta trabajar. Christopher Nolan, por ejemplo, pone música durante mucho tiempo, todo el rato. Claro. En el caso de Oppenheimer, ¿no? Te va cargando durante un montón de rato de la película, y justo en el momento en que dices, ahora aquí a la explosión, ¿no? Aquí hará un patapum de la hostia. Pues no, hay un silencio de la hostia. Entonces, tú quedas, ¡wow! Y el impacto es brutal. Entonces, son estas cosas que a nivel sonoro es que te afectan un montón. Es que a veces parece que en el audiovisual o en el cine es como que el sonido y la música, ya haremos en post-pola el sonido y la música, es el último mono, pues que es súper importante porque es lo que te da la percepción de la situación espacial. Entonces, ya puedes tener unas imágenes de la hostia que si el sonido y la música no está en su sitio, o el diseño sonoro, ¿no? Y la mezcla te envuelve bien y está... es que no, porque yo siempre lo que he pensado es decir, claro, la historia, las imágenes, los actores, la escena, te narra la historia, pero la música te narra la emoción, ¿sabes? La emoción que sienten esos personajes, la emoción del momento que está pasando, que están sintiendo por dentro. Y claro, nosotros y vemos... también la historia, ¿eh? ¿Dime? También la y historia. También la las historia. dos cosas, la emoción y la historia. Sí. Pero al final, claro, nosotros vemos películas porque queremos sentir lo que ellos sienten, ¿sabes? No, porque si no sería un documental, donde simplemente me explican lo que ha pasado y ya está. Queremos sentir que están pensando, que están sintiendo esos personajes, ¿no? Entonces, claro, ese mundo sonoro, ese mundo musical te ayuda a entrar allí, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante lo que decías de los silencios, pero al final es una forma de subrayar. Con Sergi, en el último podcast, cuando hablábamos de la comunicación, hablábamos de
la horizontalidad del sonido o la verticalidad del sonido, en el sentido de cuando es un sonido constante, y a nivel musical entiendo que es lo mismo, un sonido constante que está de fondo, te entra en el subconsciente y casi que no te das ni cuenta. Y es cuando rompes ese sonido con alguna verticalidad que en ese momento... Aquí hay un signo de exclamación, aquí conecto, ¿no? Y a veces esa verticalidad del sonido, de que sea algo no constante, puede ser un crescendo musical, pero también puede ser un silencio. Pues te he estado poniendo música todo el rato, pim, pum, y de repente te quito la música y tienes ahí la parte más cruda, sin música, sin nada, más pelada de la escena, y eso quizá consigue que conectes muchísimo más por el hecho de haber este cambio de sonoro, ¿no? Dijéramos. Sí, bueno, a veces es como piensas, hay un personaje que llora en un momento, ¿no? Y dices, bueno, cuando llora, pues lo acompañamos, ¿no? Explicamos cómo se siente, ¿no? Con la música, pues no, ya te lo está explicando esta persona llorando, ¿no? Claro. Entonces puede que empiece a llorar, ¿no? En silencio, y luego vas entrando y entonces abrazas. O hay música antes, entonces bajas, entonces llora, bueno, depende un poco de dónde vamos, lo que decía antes, dónde vamos, dónde estamos, dónde iremos luego. Pero es tener ese punto de... Es que esto lo aprendes a base de trabajar en proyectos y ver muchísimo cine. Claro. Entonces... Lo que te pide el cuerpo. Sí. Yo, por ejemplo, me encanta el cine y miro, bueno, ya sabéis, pero miro pelis casi cada día, entonces ya no porque me gusta, sino porque me encanta analizarlas. Claro. Incluso revisar las películas que para mí son buenas o quiero aprender, ¿no? Entonces, como es estar constantemente en aprendizaje para saber, para cuando venga un proyecto, saber cómo encarar el trabajo, ¿no? Y claro, si viene un director o directora, ¿no? Pues que sepas entender bien lo que quiere transmitir, porque explicar la música, ¿cómo la explicas? No, claro. Las sesiones con referencias, que es lo que pasa habitualmente. Te ponen ahí la música temporal y todo con música de referencias, que te condiciona a saco. Pero como hay unas deadlines muy marcadas, pues es lo que hay, ¿no? Entonces es como, tienes que hacer esto, pero diferente. Entonces, bueno, a nosotros nos ha pasado eso a veces, ¿no? De decir, en la serie, por ejemplo, nos pasó, ¿no? De decir, ostras, es que hay procesos en los que tienes muy claro cuál es el referente sonoro al que quieres ir, pero hay otras veces que no. Y entonces empezamos, ostras, Joan, ¿qué te parece esta música? Ay, Dida, ¿qué te parece esta otra música? Y vas buscando el referente. Y hasta que no encuentras ese referente que traslada aquello que quieres trasladar en esa escena o en esa película o en esa serie, no acabas de encontrar ese DNI, esa identidad del proyecto, ¿no? Porque al final esa es la gran fuerza, ¿no? Que consigue conectar y consigue transmitir, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, me gustaría introducir un poco redes sociales en el sentido de que, que te queríamos preguntar si tú sientes que ha habido algún cambio dentro de las redes sociales que haya afectado al consumo musical, ¿no? A la forma de consumir la música, a la forma de interpretar la música, ¿no? Al final, quizá estos elementos de generar vídeos, quizás sin hacer ese ejercicio de conceptualización de la música que estábamos comentando ahora y que te permite trasladar la emoción, quizá no siempre se hace en redes, lo que explicabas antes de ese ejemplo de canal, acaba haciendo que los vídeos no conecten y no envíen ese mensaje. Quizás son músicas que se ponen como más de ascensor, ¿no? Oye, te la pongo de fondo, no pienso mucho cuál es esa música, simplemente está allí y oye, ya le da un poco de ritmo y no se hace ese paso más allá, ¿no? Si crees que eso ha afectado al nivel del consumo musical, en la forma de trasladar esas emociones y ese mensaje. Cuando dices consumo de musical, ¿a qué te refieres? El típico vídeo para redes puede ser YouTube, puede ser Instagram, puede ser cualquier elemento, pero que hace más un ejercicio de estar de fondo, ¿sabes? Que no de conectar, que no busca conectar emocionalmente con el público, no busca trasladar una emoción, no busca explicar una historia interior. Sí, yo creo que el problema es el subrayar. El problema el mal uso de la música a veces está en querer sobreexplicar algo que ya se entiende, claro, y no hace falta poner esta música. Entonces esto, si no tienes un poco de vista o de aprendizaje o entender bien lo que tienes, ¿no? Pues esto hace que
que se te caiga lo que tienes. Porque si subrayas demasiado, sobreexplicas. Esto sí que es verdad que he pasado en varios proyectos de no, es que menos es más, ¿no? Típica classic. Menos es más. Esto no, demasiado, hay que bajar. Menos emoción, menos. Y ya no queda nada, ¿no? Y no queda nada, que pues silencio, ¿no? Ay, no, pero algo. Bueno, pues no sé, a ver. También es verdad que a veces da miedo como... Es que también ¿dónde está el punto, no? Da miedo a veces expresar demasiado los sentimientos con la música. Ahora, hoy en día, en general, en el cine, por lo que voy viendo en general estos últimos años, como que da miedo que la música explique, que emocionalmente sea abierta, liberada, ¿no? Antes, en los 90, 2000... Era la hostia, las bandas sonoras te abrazaban, te llevaban a un sitio, pero... un universo increíble, ¿no? Sí que es verdad que hay que encontrar el punto de cada proyecto, ¿no? Pues sí que es una lástima a veces que se queda demasiado contenido y pierde fuerza. O a veces sí que es verdad que la línea es fina con subrayar demasiado, entonces ahí sí que... A mí me ha pasado a veces también que me han dicho, no, aquí tú dale. Yo, hostia, no, yo creo que aquí es mejor sin música incluso, o algo más sutil, porque cuando quieres realmente ir fuerte, pues si estás todo el rato arriba, no estás todo el rato arriba, no puedes subir más. Entonces si bajas para luego subir, tendrá más fuerza. Entonces es saber entender estas cosas, que a veces supongo que en estos vídeos, la música, que encima es una escena de una película que no tiene música, o ya tiene su propia música y le ponen otra música, y es como esto, no sé. Claro, el tema del subrayado es un tema muy interesante, ¿no? El típico vídeo de redes cómico, ¿no? Que ya tiene ese subrayado cómico, quizá en la puesta en escena o quizá en la persona que se pone delante de la cámara y se pone la típica música cómica, ¿sabes? Que además se le pone con mucha fuerza. Y quizá lo que tú dices, eso subraya demasiado y al final ya estás trasladando este mensaje tantísimo que ya entra casi un poco en el cartoon, ¿no? En la saturación. Pero me parece muy interesante la reflexión de, oye, en un extremo tenemos el ir quitando hasta que quizá ya no queda nada y entonces quizá ahí te has pasado y no consigues trasladar esa emoción porque ha sido demasiado minimalista, pero en el otro tenemos lo típico del Mickey Mouse, ¿no? De ir subrayando cada momento sonoro, típico de dibujos animados, que, bueno, a veces cuando se hace pues en vídeo para redes, donde quizá no hay ese ejercicio de matizar al máximo, y de buscar ese punto que llegue, pues se puede tendir a sobreexagerar la música, ¿no? Y esa sobreexageración de la música puede acabar generando rechazo, ¿no? Es que yo quería hacer reír al público, y digo, ya, pero quizás has subido tanto la música y has apretado tanto la comicidad que has apretado tanto la escena que al público que hay al otro lado hay un rechazo de decir, ostras, está esto tan apretado que ya no me hace gracia, ¿sabes? Y no funciona. Y acaba no funcionando. Claro. Bueno, a mí lo que me está pasando un poquito también en redes sociales últimamente es que, bueno, que ya no logran como emocionarnos, ¿no? Entonces muchas veces, entonces es como un consumo demasiado rápido y a veces echo de menos el poder como que algo o sea, que como que haga que genere una retención, ¿no? Al final últimamente nos retienen los mensajes, ¿no? Es decir, es como que quizá tú te quedas porque hay un mensaje que te interesa, ¿no? Entonces es como que creo que aún falta, ¿sabes? Para potenciar ese mensaje para que entre a nivel de la emoción a través de la música, ¿no? Entonces es como que en un mundo ahora muy visual me falta el audiovisual, ¿sabes? Entonces es como que ¿cómo podemos hacer, ¿no? O qué podríamos cambiar, ¿no? Para que de alguna manera pues la música entrara más en todos estos en todo este nuevo mundo, ¿sabes? O sea, yo lo que me pregunto, sumando, es si yo soy una persona que no domino el mundo musical, pero oye, me estoy currando unas redes sociales y quiero conectar con mi público y quiero utilizarla a mi favor,
¿Qué tendría que preguntarme cuando veo el vídeo que he hecho para intentar ir un paso más allá a nivel musical? ¿Me explico? Este ejercicio de conceptualización que hacemos tanto en el cine, claro, en redes quizá como algo más pequeño, porque no es componer una música, sino es elegir la música correcta, pero ¿qué preguntas podría hacerme, no? No sé si me explico. ¿Qué emoción quiero trasladar? ¿Cómo la quiero trasladar? ¿Qué música me va a ayudar a trasladar esa emoción? ¿Cómo no irme a un extremo de querer subrayar demasiado una emoción o irme al otro extremo de no poner nada? Es decir, dentro de ese ejercicio de conceptualización, aunque sea redes y se aleje del cine, pero al final es el mismo objetivo, ¿qué tips le podríamos dar a una persona que sí quiere hacer ese paso, que sí quiere ir un paso más allá, pero que quizá le faltan herramientas para ello? Yo creo que depende un poco de qué es el vídeo, porque hay muchos tipos de vídeo, ¿no? En función de qué es el vídeo, ¿no? Claro. Ya sea publicidad o contenido, no sé. En función de lo que se quiera explicar, pues en función y del ritmo del montaje, si hay montaje o no, que claro, varía mucho también el gusto de la persona. Y también el conocimiento que tiene esta persona, tanto de música como a nivel visual. Entonces, como mirar... Preguntarte un poco más adentro, ¿no? Darle unas vueltas más, quizá. Sí, no, y ver los vídeos que a ti te funcionan, pues cómo lo han planteado, ¿no? Ver las referencias. Si a ti te funciona de esta forma, pues lo miras de hacerlo... Al fin y al cabo vivimos mucho de las referencias, ¿no? Por ejemplo, John Williams, sin ir más lejos, bebe muchísimo de Holst, ¿no? De los planetas y entonces escuchas estos movimientos y dices, esto es Star Wars. Y dices, hostia, esto es Indiana Jones. Entonces, sí que es lo que a ti lo que a ti te funciona a nivel audiovisual y crees que está bien hecho, pues informarte bien, investigar, y a raíz de ahí pues tendrás más conocimiento para saber cómo plantear tus... Aunque no seas un experto en el mundo de la música, sí que tienes vídeos que te han costado más, en los que te estás basando para construir tu propia pieza, ¿no? Esa pieza puede ser un vídeo de producto o puede ser una escena cómica ficcionada que se lleva mucho en redes, ¿no? O puede ser algún elemento diferente, ¿no? Una entrevista, algún otro tipo, pero quizá es lo que tú dices, ¿no? Todos hacemos algo porque lo hemos visto en otro sitio, nos ha gustado lo que hemos visto. Hacemoslo a vuestra manera. Exacto. Entonces ese ejercicio quizá de desgranar, digo, oye, vale, pues ese vídeo que yo he visto en esa otra red social o en ese otro sitio, ¿qué ha hecho? ¿No? ¿Cómo ha tratado ese sonido, esa música, por qué está allí? ¿No? Quizá ese ejercicio de preguntar constantemente, ¿qué emoción quiero trasladar? No, es que es un vídeo cómico, quiero hacer reír a la gente, vale, ok, quieres hacer reír a la gente, pero dentro de hacer reír, ¿con qué elementos juegas? ¿Me explico? ¿Ves este otro referente de esta otra red social? ¿Qué elementos ha jugado? ¿Cómo los ha jugado? La música estaba muy presente, era más Mickey Mouse y estaba muy subrayado todo, o era algo más de fondo porque ya la escena propia ya te lo daba, o buscabas quizá hacer un contraste a nivel musical o a nivel sonoro, ¿no? Quizá hacer ese ejercicio de, pues bueno, desde la intuición, desgranar un poco el referente y desde ahí ver cómo se puedan jugar esos elementos, ¿no? Claro, que lo aplicas a tu vídeo o al contenido que hagas y la mejor forma de aprender tú es haciendo errores, o sea, ensayo-error, ¿no? Es como, esto lo he hecho y luego lo miras con perspectiva, wow, vaya mierda he hecho. otra mierda. Entonces vas haciendo, así es la forma de aprender, de irla cagando de base de hostias. Sí. A mí me ha pasado mucho con proyectos audiovisuales, cinematográficos, estoy seguro de que esta música aquí queda de maravilla, ¿sabes? En el ejercicio de referentes. Y la pones y dices, hostia, pues queda como el culo. ¿Sabes? Claro, y decir, wow, pues mira, yo iba a ir directo en esa dirección y tenía ese referente clarísimo y he puesto esa música y dices, hostia, no funciona nada. Y de repente te dejas sorprender y otra que quizá no te hubieras imaginado, hostia, camina súper bien.
Sí, o te pasas un montón de rato seleccionando canciones o lo que sea y luego las metes. Las vas colocando todas, ¿no? Y es como, Dios mío. Ahora está. Compositor, para que te haga la música, hombre. Que te la cree de cero, original, hombre. que crea tu universo musical único para tu pieza audiovisual. Nada de librería, ¿no? ¿Libre qué? ¿Libre what? ¿Qué? ¿Libre qué? Eso ¿Qué es esto? No sabía que era eso. Mira, hablando de... ¿Yas? ¿Qué es eso? Sí. Hablando... Pues te vamos a hacer la pregunta. ¿Ves la IA como un enemigo o como un aliado? En el mundo de la... Bueno, chicos, ¿Dónde está la me salida? están llamando, ¿sí? Ah, es mi madre, sí. Mamá, ahora vengo. Me han raptado aquí. No sé, por las cámaras hay una cadena aquí debajo. Pues la verdad, no, hay que adaptarse. Hay que investigar todo lo nuevo que sale y que el enemigo sea hacerlo amigo, ¿no? De alguna forma. Entonces, lo que te pueda aportar para facilitar tu trabajo, pues bienvenido sea. No sé hasta qué punto llegará al nivel de elaboración que implica, por lo menos en mi trabajo, elaborar una historia con la música, ¿no? O una película entera. Esto, no sé. Por un lado da mucho miedo, por otro lado es como, bueno, es a ver qué puede aportar, ¿no? Pero dudo que llegue tan lejos como para... Puedo que me equivoque, no sé. Pero claro, el mundo que conocemos hasta ahora ha sido sin IA. Sí. Ahora veremos cómo va y tocará adaptarse, investigar y a ver qué puede aportar. Lo que sí que está claro que para mí no hay nada como elaborar algo desde la humanidad, ¿no? Con la conversación, no sé, ir probando, ahora esto, tal, porque hay lo que hablábamos antes de a nivel técnico, cómo planteas una música, ¿no? Hay un montaje, ¿no? Y diseñas la progresión de compases en función de lo que va pasando en la imagen, ¿no? Hasta que culmine en el momento en que Rose y DiCaprio se ponen ahí, ¿no? Entonces es como hay algo ahí que lo veo como muy único. Entonces... Yo en este sentido estoy como bastante de acuerdo contigo, porque al final es que yo creo que es como una herramienta que es útil, muy peligrosa a la vez también, porque a nosotros aquí nos está pasando que al final es como que con las IAs todo el mundo sabe de todo, entonces es como que, porque tienen toda la información, ¿no? Entonces es como que ChatGPT se está convirtiendo un poco en... O se creen que saben de todo. Sí, también, pero que es como Dios, ¿sabes? Entonces ChatGPT como... se inventa cosas también, no sé. Por eso te lo digo, ¿sabes? Entonces es como que creo que es importante también que haya como el conocimiento desde atrás y que al final esto te ayude a automatizar ciertos procesos, ¿no? Pero al final que todo este... Yo lo veo como un aliado en el sentido de que, oye, 50-50 quizá, sí, como mucho, ¿sabes? Digo, vale, quizá ChatGPT o la IA que sea te pueda, como dices, ¿no? Automatizar una parte del proceso, generarte una parte, por ejemplo, en el mundo de un guión, pues tal, pues te pueda ayudar a desbloquear esa hoja en blanco, ¿no? Pero sí, luego tiene que haber la persona, el experto, que se pregunta, que intenta ir un paso más allá y digo, oye, pues vale, ¿qué quiero transmitir? ¿Cómo lo quiero explicar? ¿Cómo quiero conectar? Y la IA te da esa base, pero es esa base. Y en el mundo musical creo que también va un poco por allí, ¿no? Al final permite automatizar procesos, pero no hacer algo desde la nada, porque creo que lo que permite es esos procesos más mecánicos, pues quizá te los automatice un poco y que el profesional que hay detrás vaya más a esa creatividad audiovisual, sonora, de saber qué quiere transmitir, cómo lo quiere transmitir, cómo es esta escena, cómo quiere conectar con esa emoción. El ejemplo que estamos tratando de Titanic, del momento de Rose y de Jack, y oye, pues lo quiero trasladar de esta forma, ¿no? Y en algunos proyectos que hemos hecho incluso conjuntamente, ¿no? Como las convivido un poco, ¿no? Con librerías, de decir, vale, ok, pues oye, las librerías me permiten
reducir quizá determinados volúmenes de producción, pero se queda como algo de fondo, esos elementos musicales que hay de fondo, y los que están encima de todo, los que cogen la fuerza de ese mensaje que quiero trasladar, pues oye, estos los construimos desde cero, pero hace mucho más viable la pieza, ¿no? Bueno, proyectos con más bajo presupuesto a veces, ¿no? También. Sí, yo la veo como una herramienta que ayude, pero no para algo definitivo. Claro. Sí. Entonces, es que no sé. No. Sí que es verdad que aún no me he puesto mucho a investigar a tope, de momento. A día de hoy sí que he visto alguna cosa, pero yo lo veo más como algo que te ayude a ir más rápido en el proceso creativo, pero a la hora de lo definitivo es que hay tantos pasos distintos que es que... Entonces, claro, hay una cosa es la composición, la otra cosa es la sincronía, la otra cosa es la interpretación de la música. Luego hay que grabar, ¿no? Luego hay que mezclarlo, masterizarlo, luego hay que mezclar toda la música ya terminada con el sonido de toda la película, con los diálogos, el diseño sonoro. Claro, es que es un monstruo. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Sí. Y toda una sola persona. Sí. Bueno, depende del proyecto. Ya, depende del proyecto. Si hay presupuesto, se puede trabajar mejor, pues tienes un equipo con el que confías y tal. Si no, pues sí, claro, yo me he curtido haciendo yo solo muchas veces. Sí, algo me suena al respecto. No sé bien parlar. Las cadenas de debajo. Vamos a poner caso práctico, vale. Imagínate que que yo soy una autónoma y tengo un proyecto y te digo, mira, yo tengo esta campaña y yo quiero que esta campaña me transmita cercanía. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Buah. Pues un tema folky, ahí con Airbnb. Cercanía. No, yo creo que más que transmitir cercanía, quiero trabajar, pues eso, un autónomo que quiere hacer sus proyectos, sus vídeos y tal, y quiere elegir la música correcta para los vídeos para poder tener su identidad propia, ¿sabes? A nivel musical, a nivel sonoro, a nivel de conexión, ¿no? Y desde algo súper genérico, porque obviamente no estamos en lo concreto, estamos en lo general. ¿Cómo podría esa persona trasladar ese mensaje? Es decir, más que trasladar ese mensaje, ¿cómo podría esa persona buscar su identidad musical? ¿Me explico? Pues puede llamarme a mí y le hago un temazo buscando la cercanía en la vida, ¿sabes? Entonces lo hablamos. Yo creo que es un poco, si esta persona tiene conocimiento, le gusta la música, no conocimiento, sino le gusta la música, escucha música, sabrá que músicas le transmiten ese tipo de sensación, ¿no? Entonces es ir probando. En el caso de trabajar con librerías, claro. Entonces vas escuchando la música que te gusta y dices, pues esto me funciona. Entonces, claro. O sea, escuchar y ver, ver cine y escuchar música y tener interés. Pues si tú no tienes interés ni en el cine ni en la música, entonces está vacío. Claro. Sería más que para que ella trabaje también como con librerías y demás, sino sería en plan, imagínate que tú y yo tenemos como una primera conversación, ¿no? Y tú estás intentando indagar en qué mundo musical tengo yo. ¿Qué preguntas me harías? Y yo soy nula explicando las cosas, en plan, no, mira, yo tengo una pyme de vinos y necesito como que se note cercano y de la tierra y tú necesitas construir un mundo musical con esto. ¿Qué preguntas? ¿Qué me preguntarías para intentar entrar? Sí, al final es el mismo ejercicio que haces como un director. Sí. Bueno, al final son los referentes, la base de todo. Sí, con referentes, pero bueno, yo que sé, por ejemplo, si hay elementos en el vino. Vamos a hablar de vino. Vamos a hacer una música con botellas de vino que estén implícitas en la música. Puedes hacer como, que sé, cuando no surta en castellano, con bufas. Con bufas. Cuando soplas. Cuando soplas. Cuando soplas. La botella hace ¿no?
¿no? Pues yo qué sé, pues coges elementos de rítmicos o sonoros eso, ¿no? que te trasladen el viñedo, pues yo qué sé, Qué bueno. pues el aire, pues que toca contra las hojas o los árboles, entonces intentas como hacer un sonido parecido y luego le pones, pues yo qué sé, el piano, yo qué sé. Pero también es verdad que también yo pregunto mucho siempre qué instrumentación te gusta. Es broma. Esto es broma interna. A Paula no le gusta el piano, entonces yo le puse piano a la serie y al corto. Solo me Y gusta, dijo, solo fuera me el gusta piano. cuando tú tocas el piano. Escuchó el piano, entonces dijo, vale, sí, me gusta el piano. No me acordaba que me gustaba el piano. Ya había olvidado ese momento. No me he olvidado. Pero yo normalmente siempre pregunto instrumentalmente cómo ven la música. Entonces, claro, no porque pensemos desde el instrumento. es que tantos instrumentos distintos que a dónde vas. Entonces, y también en función de los elementos que haya en el producto o en el proyecto, pues los juegas, ya sea las botellas de vino, o el viento, o hojas, o qué sé. No, pero es interesante algún elemento diegético utilizado de forma extradiegética, ¿no? Exacto. Es decir, algo que pueda ser el sonido del día a día para quien no está metido en todo el mundo del diseño sonoro y utilizarlo de forma musical como si fuera un elemento más dentro de la música, ¿no? Y al final, aunque pueda parecer que es una sutileza que no llegas, de forma subconsciente acaba entrando y te acaba quedando esa esencia y al final esa música tiene más personalidad y te acabas quedando con ella, ¿no? Y acaba conectando más. Esto es lo que le da personalidad Totalmente. al universo que quieras crear. Y otra pregunta, esta ya te la sabes. Nosotros nos encontramos aquí pues muchas veces pues gente que hace como sus speech o sus discursos, ¿no? Y muchas veces pues toca reforzar el discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo la música puede reforzar un discurso? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Sabes? Como para no subrayar demasiado, que quede bien, que acompañe, pero que no... Porque muchas veces, y a mí me pasa mucho, y en redes últimamente está pasando mucho, porque yo me imagino que todo el mundo está haciendo lo mismo, que eso también pasa mucho, entonces es como que ya cansa un poco, ¿no? En el que todo el mundo es como que le mete como mucha epicidad al discurso, pero tampoco es que estén diciendo algo muy épico, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está esa línea, ¿no? de no pasarnos, ¿no? De las rayas. Ese elemento que comentabas antes que me parece súper interesante entre no pasarte de demasiado poco y no pasarte de demasiado. Es decir, cómo puedes detectar cuando estás subrayando más de la cuenta ese cartoon o directamente estás eliminando el elemento musical, ¿sabes? Claro, yo es que vengo más del mundo del cine, no tanto de redes sociales, ¿no? Pero es un poco... Es que es un poco lo mismo, de tener conocimiento visual, empaparse de todo lo que puedas y lo que puedas estudiar, claro. Porque viendo cómo hacen los demás su trabajo, verás bien lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. A mí, por ejemplo, yo cuando miro películas me encanta ver las buenas y las malas. ¿Por qué? Las buenas para aprender cómo quiero hacer las cosas y las malas para saber lo que no quiero hacer. Entonces, cómo quiero hacerlo o cómo no quiero hacerlo. Está muy bien. Por esto, sí. Esto aquí no me funciona. Aquí la música anticipa un momento en que tendría que sorprender y no sorprende porque la música anticipa. Y esto pasa mucho en cine. Dices, esto Sí. Falta... no funciona. Entonces es tener esta vista. Pues esto es que se aprende viendo mucho. Sí. Eso es algo que yo digo mucho aquí. Estudiando, claro. A los clientes a veces una primera versión va bien para saber lo que quieres, pero también va bien para saber lo que no quieres. Cuando no tienes claro la creatividad, ¿no? Nosotros aquí en YouMagic pues trabajamos mucho con referentes. Igual, ¿no? Pues oye, ¿qué te parece este tipo de spot para trasladar esta emoción, este mensaje, ¿no? Y hasta que no lo ven, difícilmente no, bueno, bien, tal, no sé qué, la cosa no se concreta, ¿no?
Entonces cuando enseñas algo ya concreto, ¿sabes? Dices, hostia, no, esto no, ¿sabes? No, yo quiero esto otro, ¿sabes? Y de repente algo que parecía imposible de desgranar, se desgrana súper fácil simplemente con enseñar algunos referentes. No, me gusta más este otro nada, ¿sabes? Entonces va muy bien para saber lo que te gusta y va muy bien para saber lo que no te gusta. Pero esto me parece muy interesante lo que has dicho, de no solo ver aquello que te gusta, sino también ver aquello que no te gusta para saber qué es lo que no quieres hacer, ¿no? Y para ir cerrando esta parte, ¿no? En el mundo de las redes sociales, lo que yo veo es lo que tú has dicho antes, de que en esta línea de poco y mucho, casi todo el mundo se va a mucho. Sí. Al subrayar, al reforzar, al... Es curioso porque el cine va al revés, ¿eh? Sí. Bueno, va al revés ahora. Todo en silencio, que no haya música, por favor, no vamos a subrayar. Ya. Bueno, y las grandes películas de los 90, que todos recordamos, al contrario, había una orquesta sinfónica allí que a full, ¿sabes? Sí, bueno, hemos crecido con esto, ¿no? Sí. A ver, que esto no quiere decir que pueda funcionar una película sin música, perfectamente puede funcionar. Y a veces no necesita, ¿eh? O sea, sí, claro. Un gran ejemplo de No es país para viejos, ¿no? De los Coen. Sí. Dices, peliculón, ¿no? Y no tiene prácticamente música. Y hay alguna pincelada ambiental, musical, diseño sonoro, ¿sabes? Pero funciona de la hostia. Porque es muy cruda, ¿no? Y la tensión funciona ya de por sí con las pisadas, con los silencios. Claro, al final el silencio incomoda mucho. Y en cine también. Si ahora nos quedamos los tres en silencio mirándonos, nos incomodaríamos que los flips, podríamos probarlo. Bueno, de hecho, el bueno, el feo y el malo. A ver, quedamos en silencio un rato. Estaría guay, ¿eh? Pero a lo que me refiero es que... No Prueba. Lo probamos, venga, va. Yeah. La retención, que la perdemos. Porque hay mucha confianza, ahora no incomoda. probablemente es un violín y ya lo tienes. Pues cuando edite el vídeo Guillem, que le metan violín. No, la mítica escena de Pulp Fiction, sí. Cuando están cenando, que se quedan callados, ella fumando, tal, no sé qué, y hacer la reflexión esta sobre por qué tenemos que estar constantemente hablando, ¿no? Muy interesante. Si en esa escena le pones música, ¿sabes? Quizá le quitas la crudeza. Bueno, claro. Y eso quizá le quita la fuerza a ese momento, ¿no? En cambio, el silencio ahí, ¿no? Que volviendo a la película de los Coen, puede tener muchísima más fuerza el hecho de decir, oye, pues en vez de trabajar una música súper presente, voy a trabajar un mundo sonoro donde se refuercen pues esos elementos diegéticos, le demos fuerza, pues lo que decías antes, a esa pisada, y de esta forma lo que estamos es reforzando el silencio. Porque cuando nos quedamos todos callados, muchas veces salen a resurgir estos sonidos que están en la escena, pero no los escuchamos porque hay el diálogo, porque ahí está en primer término el diálogo. Si ahora en ese momento que nos hemos quedado callados, el aire acondicionado, pues aquel sonido de allí, ¿no? Ese creak de la mesa, todo esto coge fuerza. Y claro, todos estos elementos subidos en primer término, que en la vida real no suele pasar, cuando hay el silencio, claro, subraya ese silencio que está viendo. Y como el silencio de por sí es incómodo, subrayas la incomodidad del momento. Y si lo que quieres trasladar en la escena es incomodidad, un silencio incómodo con Pulp Fiction, o la tensión, no hablamos porque la situación está muy complicada, como en la película de los Coen, ¿no? El hecho de no utilizar la música y que se quede en segundo término, ahí puede ayudar mucho a trasladar esa emoción, ¿no? En cambio, cuando estamos en una película más narrativa, más épica, ¿no? Quizá esta música en primer término, Titanic, todas las películas... Cadena Perpetua, La Milla Verde, América Última, tanto. Camino a la Perdición... Sí. Pero bueno, sí es verdad que me volví a ver a Camino a la Perdición y hay música, pero justo cuando necesitas, esto también es importante. Sí. O luego tenemos a Nolan en Interstellar, que te pone la música a tope y casi no oyes los diálogos. También es que depende un poco de la visión artística de cada uno también, ¿no? Y de lo que saberlo jugar trasladar. Porque sabes que es esto, sabes las cartas del juego y las juegas a tu forma de ver las cosas, ¿no? Claro. Cómo lo quieres explicar, ¿no? Entonces totalmente... El problema es cuando no sabes y te sale ahí rana la cosa, entonces... Cuando ni te lo planteas.
Sí, ¿no? exacto. Porque claro, una no música puede tener muchísima fuerza. Una música con determinado tono puede tener muchísima fuerza. Pero si no haces ese ejercicio de conceptualización de qué quiero conseguir y cómo quiero llegar a ello, simplemente cojo esta música porque más o menos me suena bien y la tiro allí y la pongo en loop, música de ascensor, ¿no? Pues entonces, claro, esto pierde mucha fuerza. O, oye, no, que sí que le he dado unas vueltas, quiero comicidad, venga, comicidad. Y bueno, pero te has parado a pensar qué nivel de intensidad, nivel cómico quieres llegar. La escena ya está muy apretada, porque en redes sociales pues, se suele llevar el apretar la interpretación, ¿no? Ya está muy intenso, pues quizá subir la música a nivel cómico cuando la interpretación ya está muy subida, te lo sube todo mucho y al final acaba desbordando tanto exceso y consiguiendo este efecto contrario, ¿no? Y creo que no es solo pensar el qué elemento musical voy a poner y por qué lo quiero poner, sino qué intensidad le quiero poner y qué objetivo quiero conseguir, ¿no? O sea, el típico humor pues más sutil, ¿no? Juega un poco a eso, a decir, oye, pues... Sí, el humor a veces funciona sin música. Ahí está. La gran parte. Ahí está. Es como mejor funciona, de hecho. Porque Ahí si le está. metes música, muchas veces es como nos pasamos de vuelta. Se pierde, sí, Se sí. pierde. Claro, La típica escena que Demasiado. los actores no refuerzan la escena, simplemente es una escena normal del día a día donde la propia situación es cómica, pero no viene una música de comicidad a reforzarlo y los actores lo apretan y el arte lo aprieta y todo va para arriba, no, es como una escena cotidiana, normal y corriente, pero la comicidad está en la situación y quizá la música se va en otra dirección, ¿sabes? Pero como la música se está yendo en otra dirección que no es la comicidad, pero la situación es cómica, ese contraste también puede tener mucha fuerza, ¿no? Cosa que si coges, pues lo lógico, ¿no? Pues oye, escena cómica, música cómica, ¿no? La pongo allí y de repente algo que funcionaba muy bien por el contraste de a nivel formal no querer ser cómico cuando la situación es cómica y ese contraste funcionaba, de repente le pones una música cómica que tiene la voluntad de ser cómica, de situación es cómica y todo explota y es demasiado apretado, ¿no? Incluso hay películas que utilizan una música que no tiene nada que ver con la historia. No sé si ahora no me acuerdo qué peli era, pero en plan peli en plan de época. Y te ponen música electrónica ahí a tope, ¿sabes? Y el contraste funciona. Claro. No sabes por qué, pero está ahí... Está funcionando. Entonces es como... Claro, que esto es conocer bien los elementos y jugarlos bien. La escena inicial de... ¿Cómo se llama la película esta? Que van los padres en el coche... Y hay música como que van como riendo y hay como música súper transgresiva. Funny Games. Funny Games. Aquí ponen deathcore, ¿no? Deathcore, sí. Están ahí en el coche. Sí, y ese contraste ya te está hablando de la película, ¿no? Entonces es como ya sabes dónde estás entrando. Claro. Sí, te marca perfectamente Es que es por primer dónde... plano y es... Bueno, si ya quieres buscar algo totalmente fuera de lo habitual... Luego no hay música en toda la peli. Lo sé. De hecho, Ya. o sea, era música diegética en el coche, pero luego... Out. ¿Y qué quieren conseguir sin poner música? ¿Cuál es el objetivo? Encrudecerlo todo. Tensión. ¿No? Claro, tensión. Y que hay más tenso que el silencio. Sí, pero empieza como con una declaración de intención. O sea, es como que... Bueno, un ya te está contraste. mostrando el contraste. De esa primera escena super bestia, con luego nada de música en toda la película. Está guay. No me había dado cuenta que no había música en la película. O sea, como me tiene... Creo recordar que no hay nada de música. No me acuerdo. Sí, es que no me acuerdo. la vi este verano pasado, tiempo, la ¿no? nueva, que hizo Haneke en Estados Unidos. No, vale, yo he visto la otra. Bueno, sí, la Alemán. dos, sí. ¿Es alemana? ¿O no es alemana? Haneke creo que es... No, Haneke no. ¿Austríaco? No sé, no me acuerdo. ¿Austria? Pero he visto la primera. No. Aquí cada uno dice Yo creo que es de Austria, ¿no? Hostia, hace mucho que no la vemos. Michael Haneke. Austria, puede ser. Yo no sé por qué me venía que... Buah, no Bueno, sé. ya lo veremos. Vale, da igual. luego Luego Francés no hacemos creo que un y Google. alemán No. creo que tampoco. No, puede ser. Googleamos luego. No lo googleamos. Pero sí, Bueno, esto no se lleva ya. que empieza con el hardcore ahí a tope y luego... Pero ahí de puesta en escena, de interpretación, la peli es magnífica. Y hay un plano larguísimo que sin música y lo aguanta durante un montón de tiempo y funciona increíble. Bueno, es un peliculón.
Ahora, o sea, entramos ya como más en el cierre del podcast. Me gustaría saber que como músico, ¿cuál ha sido el momento más mágico que has vivido? Wow. Hay unos cuantos, ¿eh? Bueno, Más pues sí. mágico. Sí, en plan de... Aquel que recuerdas que diga, buah, este que momento... no lo olvidaré nunca. El día, bueno, el día en que los músicos interpretan tu música y le dan su arte interpretativo a lo que tú has escrito, es increíble. El día que grabamos con la orquesta en Budapest, con Y todos arderán, fue muy, muy especial. Al final, sí que es verdad que a la vez había mucha presión, porque solo teníamos un día para grabar toda la música, con la orquesta y el coro de allí, y no tuve poco tiempo para saborearlo, Ya. pero fue muy, muy especial. Recuerdo los vídeos que mandabas de Nos ver un emocionaron. montón de músicos todos a la vez tocando algo que has compuesto para una pieza, para una Sí. película, ¿no? Es que cuando compones algo te lleva mucho tiempo, de esfuerzo, dedicación, ilusión, y ves que empieza a sonar y a coger otra dimensión, que es cuando grabas, es muy especial. También cuando estrenamos en Sitges fue muy bonito porque estabais Estábamos muchos todos amigos ahí y fue muy bonito. O cuando, esto fue muy, muy loco, cuando gané el premio en Los Ángeles, que yo iba ahí me nominaron en los premios Hollywood Music and Media Awards y yo estaba en la categoría de mejor banda sonora para película extranjera. Y estaba nominado con compositores que están trabajando ahí en Los Ángeles de hace tiempo y dijimos con los amigos, pues nos aprovechamos que estás nominado a la gala ahí y vamos, hacemos un viaje a Los Ángeles y visitamos la ciudad y de paso vamos a la gala. Yo, vale, vamos a la gala, pero no voy a ganar. O sea, no, esto vamos ahí, lo pasamos bien y nada más que una vez allí, sí, anunciaron el ganador y dijeron mi nombre. Y fue muy loco porque ahí estaban muchísimos compositores que trabajan en Hollywood, como yo que sé, estaba Justin Hurwitz de La La Land, estaba Max Richter, conocía a muchos a raíz de eso. Y claro, subes ahí al escenario a recoger un premio frente a todos ellos, ¿no? Fue algo que no esperaba para nada, pero que me brindó la vida y lo disfrutamos mucho. Una de esas experiencias que no se olvidan, ¿eh? Sí, estás ahí en Hollywood recogiendo un premio o una categoría que está que en las otras categorías también había Hans Zimmer, estaba Thomas Newman que no en otra, era como yo estaba ahí en la categoría esta y fue wow. Y encima compartirlo con los amigos, que yo sobre todo iba para hacer el viaje y tal, esto no estaba en mis planes cuando pasan estas cosas nunca están en los planes, ¿no? A veces sí que dices, hace ilusión, pero te focalizas en... Sí, claro. En hacer bien las cosas Claro. y luego ya salen las... Eso es algo secundario. La primera parte es Sí. transmitir lo que quieres transmitir y bueno, luego... Sí, Eso no, y el punto creo de todo esto es, para mí el gran sueño es poder vivir de lo que te gusta y lo que disfrutas haciendo, ¿no? Y yo creo que una cosa lleva a la otra, luego, sí, o no, porque también es muy relativo, esto de los premios es muy, muy relativo, pero bueno, a veces ves que hay gente que conecta con tu propuesta artística y también es muy, muy, muy bonito, muy especial. Hablando de conectar con la propuesta creativa y de toda esa parte de conceptualización inicial, yo recuerdo una anécdota que es cuando estábamos haciendo el cortometraje que hicimos con Carmen Machi. Y ya no sé si el proyecto estaba rodado ya o todavía no, pero recuerdo que un día que ya habíamos conceptualizado, ¿no? Habíamos hablado un poco de referentes, lo que decíamos al principio, ¿no? Primero busca los referentes y luego crea a partir de allí.
Y el referente era clarísimo, que era Forrest Gump, ¿no? Sí, Nada ambicioso el referente. Nada icónico, nadie lo conoce. ¿Quién es Forrest Gump? Y claro, tú y yo somos amigos, nos conocemos desde hace muchos años. Bueno, en aquel momento no hacía tantos años, no nos conocíamos tanto, nos conocíamos, pero no tanto, no tanto. Y yo me acuerdo que hablamos un poco del referente, obviamente te leíste el guión y lo comentamos. Y de repente yo recuerdo que estaba en Plaza Cataluña un día haciendo gestiones. Didac, he probado esto, te lo paso, a ver qué te parece. Y cojo los auriculares, me lo pongo, le doy play, y era un sonido de WhatsApp, ¿eh? O sea, algo, creo que lo grabaste con el piano directamente en casa, simplemente para probar. Y dije, hostia, es literalmente lo que tenía, pero literalmente lo que tenía en mente. Dije, guau, tío, me encanta, y realmente se quedó en el leitmotiv. Aquel tema, sí. Y el corto empieza con esa música y camina. Y mi pregunta es, ostras, ¿cómo? Vale, ok, nos conocíamos, vale, había Forrest Gump, pero ¿cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo llegaste a decir, buah, es esto? ¿Sabes? Claro, lo complejo de ahí era, quiero esto, pero diferente, ¿no? Si quiero hacer Forrest Gump, pero distinto. Entonces, yo lo que intento es, vale, hay esto, pero intento evadirme un poco, porque es que si no... Ya. No, es que Forrest Gump ya existe, tiene su música y es para su sí, historia, eso era, ¿no? el referente, Sí, normalmente trabajas con referentes, ¿no? Es inevitable. Pero aquí la dificultad está en llevarte a tu terreno ese tono, ¿no? Ese tono que te transmite de algo positivo, pero emocional a la vez, que a veces no es fácil encontrar el equilibrio entre algo emocional y a la vez positivo, que no se te vaya la tristeza. Entonces, a partir de ahí yo empecé a improvisar, hablando contigo lo que tenías además en lo que querías transmitir, ¿no? En cuanto a historia. Yo improviso con el piano y a medida que voy probando diferentes cosas, pues salió esta pieza. Entonces yo ahí, no sé cómo, pero a veces hay un momento que dices, si me pongo en el piano algo saldrá. Entonces me puse en el piano y dije, esto me está gustando. Te envié super cutre ahí, grabando con el WhatsApp, ¿no? Y patapum. Literal. Pero ha estado guay lo que has dicho de, oye, quería algo que fuera emotivo, pero que no se me fuera lo dramático y que tuviera ese elemento de esperanza, ¿no? Esperanza, sí. Y es guay como a veces una buena música parte de muchos ingredientes emocionales, ¿no? Quiero algo de drama, pero también quiero que sea esperanzador, ¿no? Y positivo, ¿no? Y coges un poco de ingredientes, ¿no? Y ¡pam!, te sale ahí la pieza. Sí, y claro, la dificultad es saber canalizar esto y transmitirlo. Claro, yo siempre digo, yo como director, las veces que hemos trabajado juntos, digo, yo de música no sé, pero sí sé de emociones. Entonces yo digo, ostras, pues a mí me gustaría ir hacia estas emociones, y luego tú lo traduces al mundo musical, ¿no? Y al final lo que hemos dicho ahora, esos ingredientes, es que acaba siendo real, ¿no? Acaba siendo realmente ingredientes emocionales que construyen una pieza musical. Y para mí esto es una magia importante. Y a mí me encanta, o por lo menos intento, o dicen que me sale, transmitir algo, no sé, emocional, algo emotivo, que te haga... conectar, que el público conecte con la historia y se sienta dentro de este universo, ¿no? Que se siente como acompañado y que conecte, ¿no? Entonces... Qué bueno. No, estoy muy contento con lo que hicimos. Sí. No, me parece muy guay esta reflexión. Al final creo que el objetivo principal es ese. Y creo que el narrar historias, el explicar, el conectar es la forma que tenemos de expresar, y que la música es una gran manera, una gran forma, un gran camino para ayudar a eso y ayudar a esa conexión, ¿no? Y no se me ocurre mejor forma que esta para terminar el podcast. La verdad es que creo que ha estado muy guay esa profundización, esa teorización, ¿eh? En el mundo musical. Investigación ahí, campo. CSI. CSI ahí. En el mundo musical no, pero está guay porque
Claro, nosotros es lo que decíamos antes, ¿no? Oye, tiramos de intuición, ya tenemos pues mucho background, de muchas experiencias profesionales, de muchos referentes, de haber visto mucho cine, pero para alguien que quizá no tenga esa profesión, ese oficio, pues pueda entender qué ejercicios se hacen para intentar profundizar un poco allí y desde allí, pues oye, poder trabajar un poco la música para, con esos ingredientes emocionales, conseguir trasladar ese mensaje al espectador. Y a modo de conclusión, yo creo que es juntar varias cosas, ¿no? Trabajar un buen referente, tener claro qué emociones se quieren trasladar. Con el referente del cortometraje hablamos de drama, hablamos de esperanza, hablamos de positivismo, y luego el grado de intensidad, de oye, quiero ser algo más sutil porque no quiero reforzar demasiado la comicidad, o quiero irme a algo más épico y voy a subrayar y a poner en primer término esa música, ¿no? Y creo que, bueno, que de una forma distendida ha quedado... De buena forma lo hemos arreglado. Lo hemos arreglado. Así que, Joan, nada, muchas gracias por venir al podcast. Y nada, a ver si te volvemos a traer otro día. Sí, yo feliz, yo agradecido por el interés, por dar un espacio para la música también. Y nada, un gustazo, como siempre, hablar de cine, de lo que nos dedicamos y compartirlo con vosotros y ayudar con lo que haya podido. Así que gracias a vosotros. A ti, Joan, que vaya muy bien.